Vamos a cantar dos canciones. ¿Qué habrá pasado con el Recuerdo Domingo, no? Tenía el estudio de los Reyes Magos preparado, no sé para cuándo lo voy a guardar. Encima no me toca el Reyes tampoco, bueno. El 10 de enero, ¿A quién le toca? Al Dani, obvio. ¿Te cambio? Listo. Bueno, vengan el día que vamos a hablar de los Reyes Magos. Va a hablar tarde que nunca. Bueno, dejemos de dar vueltas. Vamos a empezar cantando la canción que dice Vine a alabar a Dios. ¿Se lo saben? Sí. Como que no. ¿Alguna otra canción que se les ocurra para cantar ahora? Para alabar a Dios, justamente. Vinimos a alabar a Dios, entonces. La única razón. La única razón de la adoración. Sí. Gracias.
¿qué sentido tendría esta reunión sin ese Dios todopoderoso, grande, majestuoso que tú eres, Señor? Sin un Dios que pueda responder a nuestras oraciones, Señor, que tendría sentido esta reunión si no fuera por un Dios amoroso también que está siempre atento a las necesidades de sus hijos, a las voces de sus hijos, Señor. No solo para pedir, sino también para agradecer, para alabar todo lo que tú eres. Padre, dejamos en tus manos toda esta reunión, Señor, que tú nos estés guiando en todo momento en nuestra lectura de la palabra, Señor, en el momento de oración también, que tu Espíritu nos guíe para que podamos orar, Señor, con el entendimiento y realmente sabiendo a quién estamos orando. Padre, dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pasamos directamente al estudio bíblico, porque viene complicado, Romanos. Vamos a tratar de hacerle corta. Bien interesante. Complicadamente interesante, bien, sí. No, me enojé un poco conmigo porque yo soy el que más o menos se encarga de hacer las divisiones de los pasajes para distintos predicadores. Y me terminé enojando conmigo por en vez de haber agarrado del 1 al 7, tenía que haber agarrado del versículo 1 al versículo 1 nomás, y con eso teníamos de sobra. Pero bueno, vamos a ir un poco por encima nomás de este pasaje de Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 7. Un poquito de contexto de qué trata Romanos antes de leer. Vamos a hacer una introducción bien cortita. Como todos saben, lo escribió el apóstol Pablo. La primera palabra del libro es Pablo, coma, Pablo escribe esta epístola. Es bueno que hayamos leído Hechos porque nos podemos ubicar un poquito en el tiempo de cuándo le escribió. La mayoría de los que estudian la Biblia, eruditos, coinciden que fue en un momento justo antes de regresar en su último viaje a Jerusalén. ¿Se acuerdan en el capítulo 21 que Pablo llega a Jerusalén y ahí es arrestado, puesto en la cárcel, y bueno, viene toda la peripecia que pasó hasta llegar a Roma? Estuvo encarcelado más de 2 años, después vino el naufragio, la isla de Malta, lo agarró la víbora, no pasó nada, y llegó a Roma. Bueno, justo cuando estaba volviendo a Jerusalén, no vamos a leer ahora el contexto, en Hechos capítulo 20 está eso. Él estuvo recorriendo toda la región de Macedonia, llega a Grecia, donde está Corinto, dice que ahí se queda 3 meses, y supuestamente dentro de esos 3 meses es que Pablo escribe la carta que vamos a estudiar ahora, carta a los romanos. Pablo todavía nunca había ido a Roma, no conocía la iglesia de Roma, no sabemos si habrá ido alguna vez antes de ser creyente, pero luego en su ministerio nunca pudo visitar la ciudad de Roma. A muchos les llama la atención que escriba a una iglesia la cual él no fundó. Pablo, por eso en sus epístolas, en una parte dice que él no edificaba sobre fundamento ajeno, él no iba a predicar donde otro hubiera predicado antes. Entonces, ¿por qué ahora está predicándole y haciendo una exposición tan clara del Evangelio acá en la carta de los Romanos a esta iglesia? La teoría más firme es que si bien Pablo no fundó la iglesia de Roma, en gran parte la iglesia de Roma fue fundada gracias a Pablo. ¿En qué sentido? Roma era el centro del mundo de aquel entonces. Todos los caminos llegaban a Roma literalmente. Ahora, cuando vemos después el final de la epístola, todos los saludos, Pablo ya conocía a mucha gente que estaba en esa iglesia. Ahora, muchos piensan que la iglesia se formó por cristianos que llegaron a Roma, se encontraron ahí y establecieron una iglesia. No es que fue un predicador a fundar la iglesia de Roma. Entonces Pablo fue en parte responsable porque mucha de la gente que llegó eran personas que habían sido creyentes gracias a Pablo. Entonces, bueno, Pablo, por sea la razón que sea, tenía un peso muy grande por Roma. Vemos varias veces que menciona su deseo de ir. Bueno, como no podía ir, ahí en Hechos Dios le manda ir a Jerusalén, para el otro lado, en vez de para Roma. Pablo, antes de ir a Jerusalén, le escribe una carta.
El tema de Romanos, básicamente el Evangelio de Dios. Es una tesis, una explicación clara, detallada de cada aspecto del Evangelio de Cristo, desde la culpabilidad de todos los hombres, que todos hemos pecado y merecemos el infierno, hasta la justificación por fe y un montón de cosas, glorificación, pero todo gira en torno al Evangelio. Versículo clave sería entonces capítulo 1, versículos 16 y 17. Es reconocido: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y por último, como casi todas, si no es que todas las cartas, las epístolas de Pablo, encontramos dos partes principales. Una parte doctrinal al principio y una parte práctica al final. En este caso la parte doctrinal, la más teórica, digamos, es del capítulo 1 al capítulo 11. O sea, desde enero hasta noviembre, vamos a estar más o menos. Y la parte práctica, toda en diciembre, vamos a ver cómo sean los tiempos, es del capítulo 12 hasta el final, 16. Bueno, breve, muy breve, trasfondo de Romanos. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 1. ¿Alguien se anima a leer capítulo 1, versículo 1 al 7? Así no hablo todo yo. ¿Qué importa que sea otra versión? ¿Qué importa que sea otra versión? No. Listo, problema resuelto. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Hay en estos 7 versículos demasiado contenido. Es un pasaje trinitario, lo voy a mencionar, no lo vamos a estudiar de esa forma. Se menciona en el versículo 1 al Padre, dice el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas. Versículo 3 dice acerca de su Hijo. Ahí tenemos segunda persona de la Trinidad, así que vamos a establecer un número. Después versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ahí tenemos al Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad en los primeros 4 versículos. No lo vamos a tocar por ese lado del tema, solo lo menciono. Sí, quiero hacer énfasis en 2 palabritas que vamos a desarrollar en estos versículos. Una es identidad y la otra es propósito. Identidad. Hay varios versículos, varias palabras que nos hablan de la identidad del creyente. ¿Qué es la identidad? Bueno, ¿qué es lo que una persona es? ¿Quién uno es? Empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Si bien él lo está aplicando a él mismo en una forma personal, es la primera identidad que debe tener cualquier creyente. Cualquiera de cada uno de nosotros debería poder ser conocido como siervo de Jesucristo. Esta palabrita también ya muchas veces estudiada, la famosa palabrita doulos, o como se menciona parecido, se refiere no a un siervo o un esclavo que fue tomado por la fuerza,
es un esclavo que voluntariamente se ha ofrecido para esa tarea. El cuadro de la explicación, cómo llegaba una persona a este estado, está en el Antiguo Testamento. Lo vamos a mencionar nomás en Éxodo 21:2, Deuteronomio 15:16. En la historia ya se ha dicho muchas veces de acá al frente. Una persona que servía a su amo X cantidad de tiempo. A los 7 años, según la ley, el siervo debía ser liberado. Sea que siervo porque tenía una deuda o por cualquier cosa, a los 7 años el amo debía liberar al siervo. Ahora, pasaba en algunos casos que el siervo decía, no, pero si yo me voy, ¿qué voy a hacer? Por mi cuenta estoy perdido, yo sé ser siervo nomás. O por ahí decía, bueno, pero yo estando con mi amo me casé y ahí tengo una esposa, si yo me voy, ella no se va porque también es sierva y me quiero quedar. Entonces, llegaba a un pacto con su amo que él iba a continuar siendo siervo, pero no ya obligado por el amo. Él iba a ser un siervo por amor a su amo, por amor a su familia que podía estar. Él iba voluntariamente a ofrecer su servicio. Y en ese caso, lo que hacían antes, lo llevaban a donde estaban los jueces de la ciudad. Por lo general, en la puerta de la ciudad estaban los ancianos juzgando, y se daba testimonio de esto, se decía que quería ser siervo. Se lo ponía, pobre hombre, la oreja contra el poste de la puerta de la ciudad o algún poste cualquiera, y con una lesna agarraba, tac, le daban un golpe en la oreja, supongo que en el lóbulo, en alguna parte, le agujereaban la oreja y quedaba marcado como doulos, como lo que dice acá siervo Pablo. Un siervo por amor. Salmo, alguien que me ayude a leer, Salmo 46:7. En cualquier versión es. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está, un salmo, se leyó hace poco acá ese salmo. Ahora dice, has abierto mis oídos. Literalmente esta palabrita abierto quiere decir horadar, agujerear mis oídos. Puede pasar desapercibido si Hebreos, el autor de Hebreos, no lo hubiera usado este mismo pasaje para referirse a Cristo. Hebreos lo cita casi textual, nada más que cambia la parte, has abierto mis oídos, has agujereado mis oídos por me has preparado cuerpo, dice Hebreos 10, del 5 a 7, el pasaje. Dice, me has preparado cuerpo, sacrificio de ofrenda no quisiste, no te agrada, pero me has preparado cuerpo, que hace referencia a Cristo. Cristo no hizo este acto así simbólico de ir, perforar sus oídos, pero Cristo se ofreció como un siervo voluntario también de Dios, un siervo voluntario incluso de los hombres, quiso ser siervo, y en vez de un oído horadado, fue su cuerpo agujereado, por así decirlo, sus manos, sus pies, y el instrumento de servicio era su mismo cuerpo. Por eso dice, en vez de mencionar el oído, menciona directamente el cuerpo entero. Cristo vino a servir. Filipenses 2:5, aunque era en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa hay que aferrarse, sigue mencionando, ¿no? Que se hizo siervo. Ahora, Cristo fue siervo, Pablo fue siervo. ¿Yo qué soy? ¿Seguro? Deberíamos, muy bien la expresión. Nosotros deberíamos también ser siervos. Esa debería ser nuestra identidad de cristiano, siervos de Dios. Y siervo no porque la religión me obliga, el pastor me lo exige, no, siervos por amor. Siervos porque sabemos que el mejor lugar para estar es en la casa de nuestro amo sirviéndole. ¿Lo servimos de esa forma? Seguimos hablando de identidad. Se mencionan 3 llamados en este pasaje. Versículo 1 dice, llamado a ser apóstol. Un poco más adelante, versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, llamados a ser santos. 3 llamados. Ahora, por ahí la traducción, no sé, en otras versiones, en Reina Valera está un poco
confusa, pues se puede interpretar de dos formas. Una que llamado a ser en el pasado, otra llamado a ser para que yo llegue a hacer algo. ¿Se explica? Por ejemplo, cuando Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿en qué momento se convirtió en apóstol don Pablo? Desde el momento de su salvación, desde el momento que él cae a los pies de Cristo, en ese momento es salvo, en ese momento él se convierte en apóstol. No estaba oficiando todavía de apóstol, obviamente estaba ciego, necesita que lo guíen a la casa de... Ay, se me fue el nombre. Ananías, gracias. Para que lo cubran y todo eso. Pero el apostolado, según Hebreos 4, es un don también. Hoy ya Dios no lo da, pero si es un don, Pablo lo recibió en el momento de creer. Fue llamado a ser apóstol cuando fue salvo. En realidad, la traducción más literal de esa frase sería Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Esa palabra hacer, digamos que está de más. En ningún manuscrito de los que tenemos referencia hoy en día está, o al menos la mayoría no está. Fue puesto como para darle un poco más de sentido al texto, pero más que aclarar, oscurece en este caso. Dice literalmente llamado apóstol. Ahora, no es un llamado, y en ninguno de los otros dos llamados pasa lo mismo. No es un llamado a alcanzar algo o a lograr algo. Es un nombramiento, por así decirlo. Nombrado apóstol. Como cuando uno estudia medicina, está, no sé, 15 años estudiando, hasta que al final terminaste aprendiendo todo y podés ser llamado médico, por fin. Es un nombramiento, como un título, por así decirlo. Dios te llama tal cosa. Ahora, a Pablo lo llamaron apóstol, y era al menos uno de tantos dones que tenía Pablo. Ahora, en nuestro caso por ahí no somos apóstoles, al menos yo no soy apóstol, estoy seguro que ninguno de ustedes también. Pero en el momento de tu salvación vos recibiste un nombramiento parecido. Por ahí siervo, por ahí maestro, por ahí, ¿cómo se le llamaría el que tiene don de dar? Dadivoso, dador, no sé. Por ahí misericordioso, don de misericordia, por ahí exhortador. Vos tenés una profesión, un don desde que recibiste a Cristo, así como Pablo lo tenía. Y Pablo era bien consciente que esa cualidad no la tenía por mérito propio. O sea, cuando Pablo se presenta a sí mismo, él siempre se presenta como siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, Filipenses empieza igual. Pablo, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus. No, eso es de Santiago. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, empieza Filipenses. Corintios dice, tengan los hombres por servidores de Cristo. Pablo siempre quiere que lo conozcan como un siervo, aunque él es muy consciente que Dios le dio la posición de apóstol. Era algo que Dios se le había dado. Y siempre que él se refiere a su apostolado, dice apóstol no por voluntad de hombre, sino de Dios, o apóstol de Dios, o siempre hace referencia a que Dios le dio ese título. Ahora, nosotros no nos olvidemos que somos siervos, pero también seamos conscientes que Dios nos dio algo con que servir, un don. ¿Cuántos de acá, que los que están acá presentes, conocen su don? 3, 4, 5, varios, muy bien. Ahora, eso hace también a tu identidad como cristiano, hablando de identidad. Pablo conocía la suya, apóstol. Si vos no conocés tu don todavía, te animo a seguir intentando, consultar con personas por ahí espirituales que te puedan orientar, o decir cómo conocer tu don, porque es parte de tu identidad, de tu nueva creación.
Vamos a tener que avanzar. El siguiente llamado decía, llamado a ser de Jesucristo. Literalmente, llamado de Jesucristo. Ahí tenemos otro título, otra característica, otra cualidad que se nos dio también en el momento de creer. Desde que creímos en Cristo, pasamos a ser propiedad de Él. No es un llamado a que progresivamente tratemos de ser un poquito más de Jesucristo, entonces un día me sale, un día no, y un día... No, somos de Jesucristo. O sea, no hay opción, no hay elección acá mía. Él ya estableció que yo soy suyo. No tengo chance de discutir esto. Alguien que me lea, por favor, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. O que lo diga de memoria si alguno lo sabe, porque también es arrochí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Más claro, echarle agua, ¿no? No somos nuestros. Somos de Cristo, hemos sido comprados por precio y a mi opinión un precio demasiado alto por lo que yo soy. No sé ustedes, pero yo no valgo ni a palo a mi ver la sangre de Cristo. Él pensó que lo valía, no sé por qué todavía, por ahí alguna vez me lo explique, pero yo hasta el día que me muera no voy a entender cómo él pensó que estaba haciendo un buen negocio, pagar ese precio tan alto por algo como yo. Pero caro o barato fui comprado. Comprado por un precio y ya no soy mío. Ahora, eso es parte también de mi identidad. Yo no puedo vivir y manejar mi vida como si yo pueda hacer lo que quiera con mi cuerpo, con mi mente, total son míos. ¿No han escuchado nunca esa frase? Mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. No, o sea... Por el que no tiene a Cristo sí, pero el creyente no, tu cuerpo no es tuyo y no haces lo que crees. Es así de simple, tu cuerpo es de Dios y haces lo que Dios quiere. Por ahí no estaría tan discutido de tatuaje sí, tatuaje no, piercing sí, piercing no. O sea, no estás discutiendo sobre tu cuerpo, estás discutiendo sobre algo que no es tuyo. Partamos de esa base. Si yo le presto el auto a Ramiro, ¿tenés carnet, Ramiro? Ya va a tener, no te lo va a prestar tampoco, pero ponele que se lo presta. Y Ramiro va y le quiere hacer un tatuaje en el auto. La tiene prestado, pero no importa, agarra un aerosol y hace un grafite así en la puerta, toda punta a punta, porque según él se ve buenísimo. Cuando me lo va a devolver, ¿qué le voy a hacer a Ramiro? O sea... De todo. No, se lo voy a cobrar a tu viejo, pero... O sea, no está mal, porque no era de él, no puede hacer lo que quiere con lo que no es suyo. A veces pensamos que como cristianos podemos manejar nuestro cuerpo como queremos. Y no hablemos de tatuajes o por ahí de piercing que en realidad lastiman el cuerpo, a veces dejan secuelas, marcas. Muchas veces hacemos uso irresponsable del cuerpo, el uso del tiempo, horas sin dormir por ver series y ahí castigamos el pobre cuerpo. Alimentación. ¿Qué? Después del 25 no hablé vos. Bueno, no. Pero no comí de más del 25, no sé qué me cayó mal, pero bueno. Un montón de cosas, o sea, drogas por ahí ni siquiera ilícitas, por ahí drogas lícitas. O sea, abusamos de analgésicos, de cosas. Nuestro cuerpo no es nuestro, hay que usarlo responsablemente. Y muchas veces le damos mucho énfasis al cuerpo en este pasaje, porque dice vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Otra cosa que hay que cuidar, nuestra mente, qué metemos en la mente, para qué usamos la mente, en qué pensamos. Vamos a avanzar, no alcanza el tiempo. Versículo 7 dice llamados a ser santos o llamados santos. 1 Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó santos, es también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Esto es algo que tiene que ser también parte de nuestra identidad, ser personas santas. Santas no significa solo sin pecado, solo puro, significa algo apartado para un uso específico. Si leen Levítico se cansa de ver cosas santas, está toda la descripción del santuario, no sé, como 200.000 veces dice que todo tiene que ser santo a Jehová. Él tenía que ser todo limpio, inmaculado, sin nada que lo contamine, porque tenía que ser usado para la gloria de Dios. Así debemos ser nosotros, y no vamos a profundizar porque tenemos que avanzar. Todo eso habla de identidad. Pero dije que el pasaje de hoy tenía tema de identidad, pero también propósito. Versículo 1, después de decir llamado a ser apóstol, dice apartado para el Evangelio de Dios. Esto ya no dice quién es Pablo, sino a qué se dedica Pablo. Y no dice quién debería ser yo, sino también a qué debería dedicarme yo. Apartado para. 2 palabras para hablar otra media hora. Apartado. A todos nos queda claro que los cristianos tienen que estar apartados, ¿no? Muchas veces, montones de predicaciones, sí, porque el cristiano tiene que estar apartado del mundo, apartado de las drogas, apartado de los vicios, apartado del baile, apartado de boliche, apartado de. Pablo no dice apartado de. Pablo te dice apartado para. Le da un enfoque completamente distinto, que también no quita todo lo anterior, pero si hacemos énfasis en todo lo que el cristiano no puede hacer, el miserable cristiano, ¿no? Qué vida vacía, hueca. La gente te conoce y piensa que, uy, pobre cristiano, este evangélico, uy, no, entonces no podemos hablar, contar chistes verdes a la gente de él porque él no lo hace, no podemos emborracharnos porque él no hace nada, el pobre cristiano. Muchas veces la gente nos conoce y nosotros mismos nos identificamos como personas que no pueden hacer un montón de cosas. Cuando la vida del cristiano debería ser lo opuesto. Somos cristianos ¿para qué? Bueno, para el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? Es que nuestra vida se dedique básicamente a mostrarle al mundo el Evangelio de Dios. Y eso incluye un montón de cosas que sí tenemos que hacer. El cristiano tiene que ser conocido no por lo que no habla, sino por la forma que habla, porque te ve triste y viene con una palabra de ánimo, porque siempre tiene algún comentario bueno para vos, y un consejo, y es pacífico, y el cristiano va y ayuda a su vecino, y el cristiano hace obra de caridad, y el cristiano hace. El mundo debería conocernos por lo que hacemos, no por lo que no hacemos. Hay un versículo, ya salteo al final del estudio, 1 Pedro 2:9, lo podemos decir de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Muy bien. Me encanta este versículo porque habla exactamente de esas dos cosas, identidad y propósito. Dice, vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido, real sacerdocia, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Algo escogido, algo apartado, algo santo, pero dice, ¿para qué? Con un propósito. ¿Para qué somos todo eso? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de donde sigue estando el reino del resto del mundo, a su luz admirable. ¿Y cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel? Primeramente, con nuestras vidas, que los demás puedan ver. Tenemos que ser luminares en el mundo, según Filipenses, tenemos que hacer luces. La gente va a ver las virtudes de Dios cuando vean las virtudes de Dios a través de mi vida, y si no la ven en mi vida, no la van a ver. Es así de simple. Vos decís, sí, pero miren las virtudes de Dios en la naturaleza, y prenden el noticiero, terremotos, tsunamis, huracanes. No, las virtudes las van a ver en tu vida y en la mía. ¿Y de qué otra forma? Bueno, no solo que la vean, que la escuchen.
Porque pueden ver todo lo que quieran, pero si el Evangelio no llega a sus vidas, por más que vean un montón de cosas, no van a poder conocer la forma de ser salvos. Pablo dice, apartados para el Evangelio de Dios. De eso va a tratar toda la epístola de Romanos, del Evangelio de Dios. Lo vamos a ir estudiando domingo a domingo, pero sepamos que no va a ser un estudio solo para conocer la teoría de algo. Vamos a estudiar el Evangelio, que tiene que ser el propósito en nuestras vidas, compartir ese Evangelio con el mundo. Hasta acá nomás, vamos a pasar a los motivos de oración. Tienen ahí el archivito. Aclaro que un solo motivo de oración pasaron en el grupo, así que están todos los del miércoles pasado, que en realidad siguen siendo los mismos. ¿Alguien quiere agregar a esto, aunque sea fioralmente? Sí. Bueno, vi que estaba pidiendo por la salud de mi abuelo y gracias a Dios está mejorando. La idea es que pronto le den el alta, entonces creo que deberíamos agradecer por esto. Y además porque podemos tener algunos de los insumos totales que necesitan. Así que bueno, un poquito de lo que necesitan. Bien. Dios respondiendo. Yo quería también ahí pedir por mi hija esta mañana. Y realmente quiero agradecer porque no está en mi casa. Está toda cambiada. La pobre realmente su hijo ignorante, que tuvo que ir a la casa de la calle. Pero está todo machucado, no tiene fracturas, tenés un chichón así, una mesa, una aviso que es. Y bueno, realmente agradecer a Dios que continuamente nos podía haber sido fantástico. Lo que es el amor, el instinto protector de una madre, ¿no? Sí. Ni miró si venía auto, colectivo, nada. No. El nene se cruzó la calle y se mandó atrás del... No sabe cómo pasó entre los autos ella, porque dice que estaban tan cerquita los autos estacionados, no sabe cómo pasó para el otro lado. Y lo alcanzó a rebasar y se tiró el auto, lo levantó y lo tiró. Bueno, gracias a Dios que Sí, dentro de la tragedia fue sí, también. algo que no fue tan trágico. ¿Algo más? Bueno, entonces nos tomamos unos minutitos, seguimos con el formato cada uno en su lugar y después ya terminamos.